debe ser medible, debe ser alcanzable y debe ser sostenible en el tiempo. Un objetivo que tenga esas características es lograble. Mientras tanto, no. Entonces, eso es gestión. Eso es gestión. Si mi sistema de gestión necesito alcanzar, no sé, si tengo insatisfacción estadísticamente un 20%, necesito reducir esa insatisfacción y para ello tengo que marcar los objetivos. ¿Y cómo lo logro? Estableciendo controles. Si en el presente año me he establecido ese objetivo, lo debo medir, si lo cumplí o no lo cumplí. ¿Y qué pasa si no lo cumplí? Se debe hacer ajustes o cambiar de estrategia. Es así de simple. ¿Qué más? Entonces, de esa forma, garantizo mi sistema de gestión. Integración de los requisitos. Obviamente, se debe definir los roles o funciones y responsabilidades por cada uno de los puestos en el organigrama, que vayan a tener una incidencia en los tres sistemas. En este caso, ya no tendría chiste que, por ejemplo, acá tengo área de sistemas integrados de gestión y en otro costado seguridad o medio ambiente. No, o sea, todo tiene que ser sistema integrado. En ese caso, la persona encargada tiene que tener las tres competencias y debe estar claramente definido y establecido en mi organigrama. Hay empresas que tienen, por ejemplo, área, ¿no?, de comercialización, producción, finanzas, recursos humanos y otros, ¿no? Y así, seguridad, medio ambiente, qué sé yo. Pero más allá ponen calidad. ¿No sería mejor juntarlo, tanto calidad sobre uno solo, y que esa persona con las competencias que tenga se puede encargarse? Pero ¿qué pasa cuando la persona solamente tiene dos conocimientos, es decir, conocimientos de seguridad, salud y no tiene de calidad? Le faltaría esa competencia y para hacerse cargo tiene que saber. Entonces, y para ello nos ayudan los perfiles del puesto. Si una empresa tiene un sistema de gestión integrado de los tres, dentro de su requisición en el perfil de puestos, y tendría que decir claramente con especialización en sistemas integrados de gestión, y debe ser muy específico en calidad, medio ambiente, seguridad, salud. Porque yo puedo decir conocimiento y experiencia en sistemas integrados. Pero ¿qué pasa si alguien solamente con los dos sistemas de gestión ha tenido experiencia y no en calidad, más con seguridad y medio ambiente? Por ejemplo, los ingenieros, por ejemplo, de la carrera de ingeniería de seguridad u otro de medio ambiente, o sea, complementan más, trabajan con los dos, casi no, un poco como que se apartan de la calidad. No, yo trabajo con medio ambiente y seguridad, o sea, el famoso SOMA, ¿no? SOMA, ¿no? Pero calidad es el punto de partida para los otros sistemas de gestión. Entonces, hay que aprender también eso. Eso quiere decir, en este caso, si hablamos de tres sistemas. Y si incluso el auditor debe tener manejo y dominio de los tres sistemas. O como implementador, auditor o consultor, lo que fuera, de los tres sistemas. Es mejor así. Si es solo dos, no es suficiente. Hay algo que está vacío. Y eso empieza a hablar de competencia en los tres sistemas. Será competencia en dos, pero no en tres. Es importante. Bueno, en este caso, ¿no?, la función de interacción por cada puesto que tenga incidencia en los tres. Nota, rol o función. ¿Qué es rol o función? Es la tarea que le corresponde a realizar una persona en un lugar o cierta situación. El rol o tarea. Responsabilidad es el cargo o la obligación que se le ha atribuido a una persona sobre el resultado. Ojo, el resultado. ¿Qué decíamos anteriormente? Tú puedes delegar, tú puedes encargar, pero tú eres el responsable por los resultados. Es decir, si el empresario ha tenido una situación de accidente fatal de uno de sus trabajadores, él rinde cuentas, a él le cae la multa, a él si es posible y tendrá que llevar a la cárcel, porque la ley de seguridad nuclear es bastante severa y es bastante interesante. O sea, cuando alguien muere en la empresa, ¿a quién acusa? Al dueño.
Él es el responsable. En materia ambiental, ahí hablamos también de delitos ambientales. ¿Qué pasa cuando hay un derrame de un material peligroso y que va a afectar el suelo? Y las multas, ¿a quién le cae? A la empresa, ¿no? Y después dicen que él es el responsable de su obligación. ¿Queda claro? Ok. Entonces, para integrar debe utilizarse documentos, por ejemplo, un manual, en el manual de sistema integrado. Manual. No el manual de organización y funciones, el MOFE diferente. De gestión de las principales responsabilidades, de los puestos directivos, de los perfiles del personal y de los procedimientos de instrucciones. Generalmente los manuales eran muy populares en las anteriores versiones y se hacía mucha mención, el manual de calidad ya tenía su estructura, pero ahora ya en estas versiones últimas no comentan de manuales, es criterio. Si gustas, estableces, elaboras tu manual, y si no, simplemente ya tú ves cómo documenta tu sistema de gestión. No necesariamente puedes hacer un manual, pero eso implica, si quieres también lo haces, tu manual de sistema integrado. Es lo mismo todo, pero en este caso debe ser bajo la estructura del alto nivel, ¿no? Bajo la estructura del alto nivel. El manual que nos decía, por ejemplo, tal y conforme casi parecido todo el contenido de la norma lo transcribía, pero en este caso solamente que le cambiaba, la organización cumple tal requisito y así sucesivamente. Entonces en los manuales anteriores que veamos era así, ese es el común denominador, como manual. O sea, toda la norma lo transcribía, solamente ellos mencionaban que cumplían. Es el cual un manual era un poco engorroso. En cambio ahora, hay pues en la documentación, cuanto más simple, fácil, breve, mejor. No tienes que llenarte de tanta documentación. Que sea concisa, entendible y suficiente. Al auditor eso le interesa. Porque si no, sería interminable. Integración de requisitos. Para que el sistema esté integrado en la definición de las funciones y responsabilidades se debe incorporar las tres normas. Eso sabemos. Los roles, responsabilidades y autoridades deben ser comunicados. Una forma es en la oralidad. Actualizados y asumidos por cada uno de los cargos definidos en la organización y podría ser comunes para contemplarse de manera conjunta, ya que están relacionados. Las responsabilidades y autoridades específicas propias deben ser asignadas por la alta dirección. Debe asignar la alta dirección, generalmente un cargo directivo. ¿Se entiende esta parte? Autoridades y responsabilidades. En este caso tienes que documentar en un organigrama, incluyes incluso los perfiles de puesto, en este caso de los que están a cargo, ¿no? Y así. Lo que tú veas necesario. La norma no te dice, ¿sabes qué? Haz esto. No, eso no te dice la norma. Lo que tú veas necesario, pero necesitas documentar. Nada más. Otro requisito. Consulta y participación de los trabajadores. Creo que este es el último título, el número 4. Sí. Es un requisito específico, igual, y necesitas documentar. Necesitas cumplir con el numeral 5.4. Para este requisito se habrá que considerarse los agentes que pueden estar interesados o verse afectados por el sistema de gestión integrado e incluye a empleados de todos los niveles, o sea, a todos los empleados, representantes de los trabajadores, sindicatos, empleados temporales, contratistas, visitantes, es decir, en seguridad y salud en el trabajo se aplica a todo, absolutamente, dentro del alcance, como que no hay acá exclusiones, ¿no? No hay exclusiones acá. Este requisito muy bien se complementa con la ley 29783.
Hay un artículo de forma explícita y menciona que deben conformarse, por ejemplo, los comités de seguridad. Es una forma de participación. Ellos tienen sus roles, también tienen sus funciones. Por lo tanto, llevan a cabo diferentes reuniones, pero todo con la finalidad de mejorar el sistema de gestión y de evitar accidentes y enfermedades. Principalmente, ellos organizan capacitaciones. Ahora, al decir que deben ser consultados, obviamente ellos tienen su representación como trabajadores, o los sindicatos igualmente. Entonces, ahora todos trabajan con seguridad, en este caso de una forma muy conjunta, porque conviene hacerlo. Conviene hacerlo. Entonces, la participación en la consulta despierta la concientización y fomentan la implicación del personal. Es decir, están mayor comunicados, tienen capacitaciones continuas y además la conciencia. ¿Qué entendemos por conciencia? ¿Qué sería conciencia de la seguridad y salud? O ser consciente de la seguridad y la salud en el trabajo. A ver. La conciencia implica reflexión. La conciencia implica que debes estar enfocado en un tema que es importante, la prevención. Obviamente, las personas conscientes incurren en menos accidentes, porque son conscientes, son reflexivos, piensan. La persona, por eso dicen, no eres consciente o eres inconsciente. Oye, esa persona es imprudente, no es consciente. Que seguramente que el brevete lo sacó por debajo, no se capacitó en seguridad. Obviamente. Entonces, ser consciente implica conocer del tema. Y no solamente eso, sino asumir la responsabilidad de esos actos, de los actos. Porque los actos inseguros o los actos subestándar me pueden llevar a ¿qué? A un accidente. O puede llevar a que la persona o influya en su compañero para que éste se accidente. Por ejemplo, las bromas, tantas cosas que son acciones subestándar de la persona. Entonces, también se ha dicho que las personas conscientes tienen alta productividad. Las personas conscientes tienen generalmente alto rendimiento. Son personas que podemos decir que son personas maduras, y en seguridad y salud es importante que las personas sean conscientes de ello, fundamental. La concientización está, podríamos decir, la concientización está involucrada en dos temas importantes, que es la reflexión y la acción. Por ejemplo, al decir reflexión, yo puedo decir, pensar para mí mismo y decir, pues debo cuidar, también debo trabajar de la forma más segura y a la vez pensando en mi compañero, ayudando a mi compañero. Eso es reflexión, ¿no? Porque estoy hablándome a mí mismo, ¿o no? ¿Entienden esa parte de reflexión? Ahora, ¿cuál sería la acción? La acción es lo que yo pienso, debo llevar a la práctica. ¿Qué pasa si solamente reflexiono y digo, ¿no? Bueno, y así solamente para mí mismo y que no haga acción? Entonces ahí no habría conciencia. Ahí no habría conciencia. Entonces el cambio se da cuando la persona reflexiona y acciona. Porque sin acción no habría cambio. Y en seguridad, salud en el trabajo implica mucha concientización que viene de la reflexión y la acción. Acuérdense eso. ¿Qué más nos dice? Este registro es pilar fundamental sobre el que se sustenta el sistema de gestión en general. Claro que es un requisito específico, pero de alguna forma me da ciertas pautas y principios para poder actuar en el sistema de gestión. Es decir, deben participar las personas también en el tema de calidad, deben participar las personas en el tema ambiental, es decir, la concientización ambiental, la concientización por la satisfacción al cliente y tantas cosas. A eso se refiere
Este es un pilar fundamental en el sistema general de gestión. Y es uno de los factores de éxito, obviamente, de ISO 45001. Este tema no estaba contemplado por si acaso en OSA 18001, ¿no? Los que me hayan estudiado algún curso, eso no estaba. Esto es nuevo en ISO 45001. Sigamos. Pero dice, como es un requisito específico, dice que también se puede integrarse con el requisito de la comunicación, porque la comunicación está en el capítulo 7. La comunicación es otro requisito, pero dice que se puede integrar. Si lo integras está bien, no habría problemas. Simplemente es una forma de trabajar, o sea, está la norma, pero la cosa es que tú demuestres que tú estás cumpliendo. Si tú integras con otros, concatenas, buscas la forma más adecuadas de complementar con otros requisitos, está bien. Pero obviamente, pero sí es específico, pero sí es integral. Es una cuestión que debe considerarse, ahí está. En tu política de seguridad integrada, esto no debe faltar. Eso quiere decir, está bien, te comprometes por el cumplimiento que requiere el cliente, te comprometes por la prevención de la contaminación. También debes comprometerte, ¿no? O sea, en la participación y compromiso de las personas. O sea, este punto debe ser una política. Acuérdense, ahora que está en esos talleres, esto consideren. Porque eso está en la política de seguridad y salud, que es el numeral 5. ¿Cuánto? 5.2. Revisen. Entonces, hay este tema completo. La participación de los trabajadores. ¿Qué más? Debe haber mecanismos para articular y establecer el comité. Además, el comité ya es exigencia legal. A partir de los 25, de los 20 ya puede establecerse un comité. Ya no importa la empresa que fuera pequeña o mediana, obviamente ya podría, o sea, pequeña, ni siquiera mediana. Y además los trabajadores deben estar informados acerca de quiénes son las figuras de participación y representantes en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, llegamos acá. ¿Alguna pregunta? Ya hemos terminado el numeral 5 de la norma. Si se habrán dado cuenta, mire, esto es un sistema integrado. Entonces lo que necesitamos es darle forma a nuestro sistema de gestión integrado. Llevando toda la secuencia de lo que es los requisitos. Miren, quería comentarles lo siguiente. Se les ha preparado un DVD de este curso en el cual he incluido información lo más relevante. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí en el desarrollo del curso acá tienen toda la presentación que tiene la totalidad hasta el final. Pero a veces se me ocurre donde hago algunos ajustes y eso se desactualiza como siempre al correo electrónico. Y aquí en la documentación del sistema de gestión, acá tienen de todos los capítulos del 4, por ejemplo, que son implementables al 10, tienen diferentes formatos que les pueda servir de idea, de orientación cuando ustedes tengan la ocasión de implementar un sistema de gestión. Pero todo esto lo que se les está presentando aquí es el enfoque integrado. Yo tanto desde el 2001 exclusivamente yo dejé de lado, o sea, esos formatos han correspondido a ese curso, se les ha enviado en esas fechas, tienen sus DVDs, pero igualmente también necesitan ver esa información. Fíjense, ahora, y aquí van a encontrar, por ejemplo, en el numeral 4, por ejemplo, en el capítulo 4, diferentes tablas, por ejemplo, que les va a servir de idea. Esto, por ejemplo, es lo que hemos hecho en el taller anterior,
en la primera sesión. Acá tienen, ¿no? Como un ejemplo. Un ejemplo de una matriz FODA, ¿no? O DAFO. Y aquí tienen la determinación y expectativa de las partes interesadas. Creo que esto se les ha dejado como tarea, pero bueno, acá ya lo tienen en DVD. Bueno, pocos alumnos me han presentado, solamente eso les dije que el que se les ha dado esa hojita deberían presentarlo ahora. Si me lo presentan después ya no, porque acá tienen las respuestas. Entonces yo eso considero. Eso se les dijo hace 15 días. Igualmente tienen esa información, es modelo, es ejemplo. Luego sobre el alcance del sistema de gestión, acá hay diferentes ejemplos. Y así sucesivamente, tienen todo lo demás acá tienen. Y eso está en el video. Y aquí tienen otros formatos generales también que se les ha incluido, pero bueno, de hecho lo van a revisar. Normas. Aquí incluye un conjunto de normas, en este caso de los 3 sistemas de gestión y además el de auditoría, que ya lo pueden tener. Al imprimir todas esas normas ya tienen para los siguientes cursos, para el curso de auditoría, ya no tienen que estar imprimiendo, sino deben tener en una sola todas las normas. Si lo tienen suelto, entonces no es igual, ¿no? Es mejor, en uno solo deben tenerlo, anillado si es posible. Pero no les estoy obligando, pero es recomendable. También en digital lo pueden utilizar. En ese caso facilita mucho cuando se trabaja así en conjunto. Entonces si tienes en digital no puedes deslizar como que puedas rápido pasar las hojas, que es muchísimo, ¿no? Eso. Creo que al WhatsApp se les ha enviado también que impriman en un orden. En un orden. Y aquí la gestión de riesgos es una norma obviamente no implementable, bueno, es norma implementable, pero no es certificable, perdón. Y tiene toda una información. Para este capítulo de planificación, ya que hablamos de riesgos y oportunidades, mucho nos va a ayudar la norma, la ISO 31000, la versión 2018. Ahí te vienen todas las directrices, cómo debes gestionar tus riesgos. Tienes esa norma. Luego, tienes la norma 19011 del 2018, la última. También necesitas tener ahí esta norma. Fíjense, estas normas no son fáciles de conseguir. Algunas veces las compramos, otras veces nos comparten, usamos información con otros colegas, otros consultores. Y verdaderamente, así por así, ni siquiera vas a encontrar en internet. Para comprar sí los hay, pero en este caso tienen ese beneficio ustedes. Otro, a ver cómo. Hablando de normas. Esto es la novedad. Hay una norma española, la UNES 66177, que es una guía para la integración de los sistemas de gestión, o sea, una guía. O sea, esta norma obviamente es solamente como una guía, es un orientador nada más, pero sirve de mucho. Miren, por ejemplo, en esta norma tienen toda la estructura para un plan de implementación de los 3 sistemas en esta norma. Obviamente también esta norma fue todavía publicada el año 2005. Entonces, como ya han pasado ya esas versiones anteriores, pero sirve de alguna forma el esquema, lo que te plantea cómo debes de establecer un plan de integración. Acá tiene como norma. Y bueno, y he estado revisando algunos puntos, es en el PDF, lo he estado editando, le he incluido una matriz de requisitos de las 3 normas, creo que está acá. Algunas cosas le he incluido, eso con la finalidad que esto sea utilizado solamente dentro de este fin interno del diplomado.
no se les va a ocurrir esta información y colgar en internet y pueden ser cuestionados, obviamente. Porque un documento así pues no puedes modificar. Pero esto yo lo he hecho solamente con la finalidad de que les pueda servir de orientación y por eso les aclaro, ¿no? Por eso les aclaro. Ni siquiera lo deben compartir. Solamente ese es para uso exclusivo de este curso. Eso es importante. Y miren, y aquí se le incluido toda una tabla de correspondencia de los 3 sistemas de gestión. Aquí. Este es el que le he colocado yo. Acá tienen todo de los 3 sistemas de gestión. Una tabla de correspondencia. Esta tengo que adecuarlo, pero así ha salido. Lo importante es que se entiende. Eso es lo más importante. Entonces, esta norma como anexo pueden tenerlo después de todo lo que les dije. 9001, 14001, 45001, y ahí la 19011, la ISO 30001, ¿no? Y esto. Entonces, esta norma va a ser como su material de trabajo. Ya, hay que enviar la norma. ¿Qué más tenemos? Bueno, de información adicional es bueno para que como dicen que libros tenemos como ebook, que solamente hemos conseguido el de 45001, de 9001. Por ahí si conseguimos el de 14001 se les enviará, se les facilitará y así sucesivamente. Los trabajos del curso. Al menos deben cumplir con estas actividades. Eso lo van a leer, está en el DVD, también se les va a enviar por correo. Hay una actividad, en este caso creo que hay que ver la norma, la UNE 66-177, hay un cuestionario y las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo del anterior, hoy día tenían que entregar, y hoy día me entregarán la otra semana. Esa es una forma para llevar la secuencia y venir repasando, y en tu ficha tienes qué he hecho la anterior vez y puedes consultar. Y eso realmente sí funciona porque permite revisar, resumir, analizar y además hacer preguntas. Y si tuviera, pues les he pedido si alguien tenía su ficha, nadie tenía. El trabajo aplicativo grupal. Miren, en el trabajo aplicativo grupal, y es la integración de los 3 sistemas, y lo que han hecho anteriormente, de hecho les va a servir como base, como borrador para esto. De hecho, pero el enfoque es integrado. Veamos, en este caso, deben buscar una empresa. Si ya tienen una empresa, si han trabajado en calidad, en medio ambiente, en seguridad, pueden seguir trabajando con esa empresa. Pueden seguir, si no, pueden cambiar. Pueden mantener el grupo. O si no, si alguien no ha trabajado, igualmente conversen con la persona, la cosa que deben participar, deben aportar. Eso es importante. Pero en este caso, creo que también se les ha pedido en algún curso ya el flujo de la empresa. Ya tendrían el flujo de la empresa, ¿qué es lo que hacen? Luego es pura elaboración de documentos, en este caso. Aquí va la cosa. Identificación y evaluación del contexto de la organización. Hay que hacer un procedimiento y en ese procedimiento hay que incluir una matriz FODA o análisis PST. En ese procedimiento. Punto 2. Se refiere a las partes interesadas. Procedimiento y matriz. Punto 3. Acá viene de calidad. Monitorización de la satisfacción del cliente. Puede haber formato cuestionario de encuesta. Política integrada. Ya no es política solamente de seguridad, no, es política integrada. Ahí viene procedimientos de consulta y participación. Aquí pueden incluir tal vez acta de reunión o la conformación del comité. Ustedes mismos son, porque aquí la documentación es flexible. Luego, los riesgos y oportunidades, es decir, del sistema de gestión de los 3. ¿Qué más viene? Un perfil de puestos, en este caso del encargado, del jefe, de quien quieran denominar, pero del sistema integrado de gestión.
del sistema integrado de gestión. Si antes se les pedía este mismo trabajo, por ejemplo, para seguridad salud, ¿cuál era el perfil? Que sepa seguridad salud, pues, ¿no? Que tenga experiencia en ese tema, que sea especializado, solo en seguridad si es posible. Pero aquí no, aquí cambian las cosas. Entonces, fíjense bien eso. Luego, el perfil que ya he dicho, el procedimiento de comunicación, importante. Procedimiento de comunicación, procedimientos de planificación y control operacional. En este caso, esto es un requisito homólogo, no es común. Control operacional en seguridad, y nuevamente, sí es pero con 9001 ya varía, ya se refiere, ya es más grande el requisito de calidad. Entonces, todas esas cosas hay que fijarse. ¿Qué más? Un procedimiento para la auditoría interna. Un programa de auditoría interna. El registro es un registro, establecimiento de incidentes, no conformidades y de las acciones correctivas. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, lo que tienen que hacer es lo que ya han ido haciendo en los anteriores, pueden ir incorporando. Pero, al establecer estos documentos, ustedes tienen que entenderlo bien, no van a completar de forma mecánica, porque en ese caso yo me voy a fijar. La ventaja que de este trabajo práctico que les estoy presentando acá ya es parte del trabajo final integrador. Al ir avanzando, ya estos puntos y estas pautas de estas documentaciones están también a la vez siendo evaluados en este curso y haciendo ya para lo que se viene. Y seguramente en el siguiente curso van a seguir trabajando esto nada más, o mejor algunos puntos se les va a agregar, pero ya esto es la base de un sistema de gestión integrado. Esto es la base. Modelos, documentos abundan. ¿Qué les puedo facilitar? Quizá lo facilitaron. Hay documentos que hemos realizado en consultoría y algunos se les puede facilitar, no necesariamente todo, porque ese es un trabajo ya hecho, es un trabajo remunerado, y por lo tanto también hay un principio de confidencialidad, que así por así no se puede facilitar. Como les he dicho al principio, hablando de formatos, documentos y modelos, hay muchísimos, y en este DVD yo he colocado lo más necesario. O sea, yo no te puedo dar algo si tú no me pides, pero sí debo dar lo más necesario, lo más importante y lo más pertinente. Pero, y si tú me pides, me dices, esto es lo que estoy haciendo en mi trabajo práctico, esta es mi documentación, entonces ahí es diferente. Ahí te puedo apoyar, ahí te puedo prestar otros modelos que no estén en DVD, que no podría enviar por correo. Pero ese es algo más a solicitud de la persona. Pero para eso, me tienes que consultar mencionando, esta es la empresa, esto es el rubro. O sea, en consultoría es diferente. En algunas ocasiones hacemos trabajo para empresas de servicio y en otras para empresas que fabrican. Entonces, y aquí hay un equipo de personas. Dentro de ese equipo hay un ingeniero exclusivamente que se encarga de la parte de procesos, flujos y todo lo demás. Y así, y hay ambientalistas también que exclusivamente hace esa parte del trabajo. Porque este es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo así por así. Eso tengo en cuenta. Y dentro de eso, obviamente hay bastante información. Hay bastante información. Eso depende de ustedes. Pero yo les estoy diciendo, en la medida que ustedes requieran, soliciten, se les puede facilitar. Eso quería comentar. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a las actividades, las tareas. Bueno, la fecha de presentación estaría hasta el 1 de diciembre. Tienen casi un buen tiempo. Como estamos un poco interactuando ahora, yo sí les recomendaría que vayan haciendo 100% de mañana, empiecen y vayan subiendo al aula. No, a última hora, a veces eso me suele ocurrir, uno se satura y a veces el tiempo te hace una mala jugada, peor todavía. Entonces es mejor que lo vayas avanzando. O sea, tus actividades individuales hazlo, vayas avanzando. No esperes la última semana, el último día.
Ahora, en el trabajo aplicativo igualmente, tampoco esperen el último día. Miren, ustedes en este trabajo práctico tienen la opción del trabajo grupal aplicativo de consultar con los borradores. Decir, estoy haciendo mi trabajo práctico, quiero consultarlo, ¿cómo estamos? ¿Estamos por buen camino, por mal camino? No sé. Pero lo importante es que ustedes, si ven conveniente, o sea, para mejorar algo, tienes que consultarlo. Pero si tú me vas a pasar hacia último, cuando ya en la fecha, yo ¿qué lo voy a ver? Solamente veré ya para la calificación final. Entonces, lo antes es la ventaja que tú puedes mejorar a tu libro, ¿no? Eso quería comentarles. ¿Qué más? Entonces, seguimos. Nos queda más de 20 minutos. Listo. Planificación. Esta parte solo podría pasar de forma ya textual y teórica por el tiempo y el espacio. Me imagino que ustedes van a tener un taller exclusivamente para hiper. Y ese taller lo más probable sea un domingo. Lo más probable sea un domingo. Entonces, en ese taller obviamente van a aprender a hacer un hiper con su formato y todo lo demás. Ahora, aquí también sí podríamos utilizar algunos ejemplos y ver, ¿no? Pero en el sistema integrado, porque ahí necesito colocar calidad, necesito colocar medio ambiente y seguridad salud. Y eso es lo complicado. En un solo formato sí es posible, en un solo formato. Entonces, y para la siguiente semana, por favor, al menos unos 5 compañeros que traigan su laptop ya facilitaría mucho. De repente haríamos en grupales de 4 personas y mejor. Eso coordinen, por favor, pero eso es para la siguiente semana, porque se van a venir más talleres y les voy a pasar así formatos para que ustedes solamente llenen y puntúen y con su procedimiento, porque si no, de esa forma ya se llevan el ejemplo y ustedes mismos lo van a hacer. ¿Qué les parece? Entonces la próxima semana traigan su lado, al menos 5, mínimo 6 mejor. Ustedes ven, pero la cosa es para trabajar en equipo. Y si es posible, todos con sus normas, por favor. Entonces, planificación es la primera fase de un sistema de gestión, la planificación. Por eso empieza con la letra P, planificación. ¿Qué implica la planificación? Es establecer lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres. Es decir, si este es tu estado actual, tu estado deseado es llegar aquí. Es lo que tú deseas. Aquí, tu estado deseado. ¿Qué quieres lograr en materia de sistema de gestión? En materia de seguridad. Y quizás minimizar, puede ser los incidentes, pero para medirlo, ¿qué necesitamos establecer? Un número. ¿En un porcentaje de cuánto? Si tengo una cantidad X de incidentes por el trabajo, necesito regular y establecer, es decir, reducir, y eso se llama planificar. En materia ambiental igualmente, si necesito reducir el agua, el uso del agua, necesito establecer mi objetivo, para eso planifico. En materia de calidad igualmente, si necesito medir la satisfacción de mis trabajadores, de mis clientes, ¿qué tengo que hacer? Es un procedimiento, es una encuesta, un cuestionario. Y eso, ¿cómo utilizo esa información, que es muy valioso para mejorar mi proceso? Y así sucesivamente. La planificación implica eso. La planificación siempre va con la evaluación, con el control. Si yo planifico, porque es que yo necesito saber hasta dónde quiero llegar. ¿Qué pasa si no llego? Entonces, y para hacer esas evaluaciones, me evalúo
de otra herramienta. Y esa herramienta, ¿sabes cómo se llama? La evaluación. La planificación va de la mano con la evaluación. Riesgos y oportunidades. Requisito común. Requisito común. En este caso, al mismo tiempo, los riesgos y oportunidades deben estar en los tres sistemas de gestión, no solamente en uno. En cambio, en 9001, por ejemplo, por un producto no conforme, puede ser un riesgo. Te pueden devolver el producto. Va a generar insatisfacción. En materia de medio ambiente, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo está relacionado también a los aspectos ambientales significativos y a los impactos, a los aspectos y los impactos. Es decir, en 14001, como riesgo en el sistema de gestión ambiental, y podría implicar, por ejemplo, digamos, los fenómenos naturales, y que es propio del medio ambiente, los huaicos, los terremotos. Sí, es un tema que concierne acá. Entonces, ¿yo cómo debo documentar o cómo debo establecer mi gestión de riesgos? Y para ello, necesariamente, eso sí, tiene que leerse la norma, la 31.000, fundamental, porque los tres sistemas de gestión, todos están basados en la gestión de riesgos, toditos están basados en la gestión de riesgos, y esta versión del 2018, como se ha publicado hace un año, pues ha sido ya pensando en todo este sistema de gestión. Recuerden, tanto 9001 como 14001 se publicaron en 2015 y 2018 recién 45001, al poco tiempo, y salió la norma de gestión de riesgos. Entonces, justamente es para alinear en los sistemas de gestión. Entonces, la gestión de riesgos es un requisito homólogo. Ya no es un requisito específico, es homólogo. Claro, sí coincide, pero es homólogo. ¿Por qué homólogo? A ver, ¿qué decíamos de los requisitos homólogos? Son parecidos de alguna forma, o de repente en dos son parecidos, pero ya no con el tercero. O parcialmente pueden ser parecidos en los tres, pero la cosa no es como el requisito común, ¿no? Que es parejito. Aquí no. Aquí, por ejemplo, muchos confunden con peligros y riesgos en materia de seguridad y salud. Sí, está bien, también corresponde a esta fase del sistema de gestión que es la planificación. Los aspectos ambientales también están dentro de este requisito. Sino que la gestión de riesgos ya es un poco, se refiere al sistema de gestión en general y en los tres sistemas. Por ejemplo, mi riesgo desde un punto de vista de ISO 45001, ¿cuál puede ser? Mi riesgo, así como riesgo. Puede ser una fatalidad. ¿Ustedes pueden tomar un accidente fatal como riesgo? ¿Es riesgo o no es riesgo? Sí sería un riesgo en materia de seguridad y salud. Pero ¿qué consecuencias podría tener ese riesgo? Porque recuerden que este tema lo han hecho en ISO 45001, ¿no? Pero es diferente decir peligros y riesgos. Eso es, en el tema de los trabajadores se utiliza ese término: identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidad. Así está en la norma. Pero en cambio, el riesgo en general es distinto, es más grande el panorama, es mucho más grande el panorama. Mejor veamos. Es un objeto homólogo. La gestión de riesgos y oportunidades en sí misma es una oportunidad. O sea, es una moneda con dos caras: riesgo y oportunidad. O sea, negativo o positivo. Gracias a ella, la incertidumbre vinculada a riesgos se acentúa en gran medida, explotándose oportunidades que de otra manera difícilmente se abordarían. Riesgo se define como el efecto de incertidumbre, es decir, efecto que provoca la falta de certeza
de que algo ocurrirá tal o como hemos previsto. Esta falta de certeza puede tener como efecto, ahí está, en seguridad, incidentes, en calidad, ineficacias, bloqueos, de repente derrames, fugas, contaminación al suelo, al agua, en materia ambiental. El conocer los riesgos es un gran avance y provoca cambios en la forma de actuar. Oportunidades son efectos potenciales beneficiosos y situaciones cuyo aprovechamiento desencadena efectos revitalizantes en el sistema de gestión, como pudiera ser mejor aprovechamiento de los recursos. En este caso acá generalizan, pero ¿los recursos de quién? Los recursos naturales en materia ambiental podría ser, ¿no? Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, mejor aprovechamiento, no sé, pero desde las oportunidades. Reducción de los residuos, es una oportunidad, porque estoy cumpliendo una norma. El riesgo es cuando no cumplo y me cae la multa. Y eso sí podría afectar a la organización. Una multa, pues, en materia ambiental, en seguridad, no es poco. Eso incluso puede afectar el funcionamiento de la empresa. Incluso las empresas se cierran. Por la empresa, por estos temas, hasta pueden morir de empresa. Imagínense. La captación de nuevos clientes, oportunidad, o sea, el cliente potencial. La mejora de la satisfacción de los clientes y una mayor motivación de los trabajadores. Al decir motivación de los trabajadores, ¿por qué? En materia de seguridad y salud, porque se refiere a los trabajadores. Si hay participación, comunicación, entonces mejora la comunicación. Si el trabajador labora sus funciones en las condiciones adecuadas de seguridad y salud, entonces va a haber satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones en el trabajo no son las adecuadas? ¿Habría satisfacción? ¿Ustedes qué dicen? Difícil. Obviamente uno más va a estar pensando en lo que le pueda suceder. Y la motivación además también implica la buena relación entre las personas. Y este tema de la motivación regula más los factores psicosociales en el trabajo, o sea, el bienestar psicosocial. El bienestar psicosocial. En cambio, en materia de seguridad estamos acostumbrados a ver todos los diferentes peligros. Peligros físicos tenemos el ruido, las temperaturas, N cosas. Peligros químicos, los materiales peligrosos. Peligros biológicos, de los seres vivos, plantas, animales, que pueden afectar a la persona. Los peligros ergonómicos, posiciones, levantamiento de pesos. Pero los peligros psicosociales también es importante saber abordarlos. Y acá más en ISO 45001. Peligros psicosociales. ¿Cuál podría ser un peligro psicosocial? Una mala relación. Y esa mala relación sí podría afectar a la persona y puede sentirse insatisfecho, insatisfecha, y como tal podría implicar en su productividad de la persona, ¿no? Entonces, ahí sí podemos denominar como peligros psicosociales. Pero es mejor hablar de eliminar ese peligro y más bien convertirla como oportunidad ¿en qué? En un bienestar psicosocial, armonía, buen clima laboral, cero accidentes, buenas condiciones de trabajo. Un estilo de liderazgo ¿qué? Un liderazgo más democrático, participativo, y no un liderazgo que veamos el autocrático. Eso sí es desmotivante, cuando alguien me grita, me ordena. Imagínense, ¿no? Creo que todos hemos pasado por eso de alguna forma. Yo creo que, no sé, quienes hemos trabajado realmente así, te vas a topar con las personas. Jefes tóxicos, jefes gritones, que se lo saben todo, humillan, todo lo demás. Pero acá, como oportunidad, no, es el otro, es ejercer el otro liderazgo. La actuación sobre los riesgos permite conseguir lo planificado, con mayor probabilidad, pues reduce la incertidumbre, mientras que el aprovechamiento de las oportunidades permite conseguir niveles de desempeño por encima de lo planificado actualmente.
Entonces, los riesgos no veamos como algo malo, negativo, sino que los riesgos son situaciones que nos invitan a pensar, ¿qué pasaría si? Planteas esa pregunta, ¿qué pasaría si? Así como desde el punto de vista, ¿qué pasaría si un trabajador se accidenta? Pucha, disculpe, es un riesgo. Va a traer muchas consecuencias, multas, indemnizaciones, ¿qué más? Penas, lamentaciones. Pero en cambio la oportunidad a mí me permite que más bien trabajar con prevención. La oportunidad está más relacionada a la prevención. Acá dice muy claramente, atención, creo que acá hay diferencias sobre los riesgos y oportunidades. Dice, ISO 45001 distingue entre peligros y riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y otros riesgos y oportunidades, dice, para el establecimiento, implementación y operación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es recomendable separar la gestión de ambos tipos de riesgos y oportunidades. Los primeros, es decir, seguridad y salud, peligros y riesgos para la seguridad y salud, los primeros, dice, ¿dónde están? Relacionados son a los trabajadores, que pueden gestionarse independientemente. En cambio, los segundos son relacionados con el sistema de gestión. ¿Se entiende eso? ¿No se entiende? La siguiente semana vamos a verlo desde un formato. Desde un formato. Ahí vamos a presentar acá peligros y riesgos para los trabajadores y los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Listo. Creo que es mejor con los ejemplos, porque es bastante letra. Es bastante letra. Y esto que he reducido es bastante letra. Es bastante letra. Entonces, es aconsejable un método sencillo, es decir, para la gestión de riesgos. Pero aquí hay una referencia. Hay que revisar la norma que tienen. También hay otra norma en la 21.010, la gestión de riesgos. Esta es una norma que complementa esta norma. Eso no está en el DVD. Pero por ahí tengo. Si se requiere, se les va a enviar. O sea, es como que esta es la norma y este es su reglamento. Así de simple. Debe documentarse los riesgos y las oportunidades, por ejemplo en el manual, dice, ¿no? O un procedimiento. Desde el punto de vista integrado, será necesario las siguientes fuentes de riesgo: el contexto, es decir, en el riesgo tiene que considerarse el contexto, las partes interesadas, los aspectos ambientales en materia ambiental, en ISO 14001, peligros y riesgos en ISO 45001, los registros legales que es conjunto para los demás y los procesos del sistema de gestión. La evaluación de riesgos con su análisis implica que será necesario contar con un valor de referencia, criterios de significancia. Bueno, esto está en el formato. Esto está en el formato. Es necesario abordar un plan de acción donde se determinan responsables, plazos y recursos. Plan de acción. Requisito específico. ¿Ustedes qué dicen? Tanto la identificación y evaluación de aspectos ambientales como identificación y evaluación de peligros y riesgos en seguridad y salud pueden ser integrables. ¿Sí o no? ¿No? En realidad sí podría ser casi como un requisito homólogo, pero sino que ellos utilizan otros términos. Pero en ese caso, para no hacer confuso, cada uno debe tener su procedimiento y su respectiva matriz, en este caso de aspectos ambientales significativos. Tiene su matriz como el IPAR. Sabemos que es específico,
¿no? En ese caso es específico. Puede ser en un procedimiento más su matriz. No solamente eso, que también se puede tener registros, por ejemplo, de un aspecto ambiental, digamos, de un derrame, de una fuga, sí puede registrarlo. ¿Quién más nos dice? Se deben aplicar unos criterios para determinar cuáles resultan significativos y por lo tanto tienen un impacto significativo. Eso también se ve en la matriz. En la matriz. Igualmente acá. O sea, todo esto está en la matriz. Todo está en la matriz. Y así. Entonces, este procedimiento, ¿quién lo dice? Como es específico, necesito hacer un procedimiento. Y un procedimiento de esto, de aspectos ambientales, ya tiene su propia estructura. ¿Usted cree que ha visto este tema en ISO 14001? Han hecho, creo, como procedimientos se les ha pedido. Revisen esa información que han hecho y con esto podemos mejorar. Revisen esa información. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y planificación de acciones. También es específico. También es específico. Aquí, como el anterior, igualmente necesito hacer un procedimiento. Y no solamente un procedimiento, a la vez necesito hacer mi matriz y per se. Ya con eso demuestro el cumplimiento de este requisito. Ahora aquí, ¿qué matriz utilizo? La pregunta. Cualquier matriz y per se, lo que tú veas conveniente. Tienes en la resolución Ministerio 050, tienes una matriz que te da el Ministerio de Trabajo, si gustas lo utilizas, pero es un formato interesante que la mayoría de las empresas utilizan, por ejemplo, esa matriz. Ya. Pero yo necesito una matriz, no sé, para un sector más grande, una industria, la referencia. ¿Sabes cuál? Revisa los anexos del Decreto Supremo 024, del Reglamento de Seguridad Ocupacional en Minería. En uno de sus anexos ahí tienes un IPRC, que es para el sector industrial, minero, que si no te puedes llevar a cualquier industria. Y así tienes modelos, porque eso no te dice, ¿sabes? Solamente te dice como requisito que es específico y tienes la libertad para elegir cualquier formato que tú quieras. Cualquier formato que tú quieras. Y el procedimiento ustedes ya saben, ¿no? Su estructura y todo eso. Creo que eso sería por hoy. No sé, ¿qué preguntas tienen? Aquí para pasar algunos formatos que tengo rápidamente. A ver, aprovechando un momentito. Información lo tienen en su correo electrónico, también lo tienen en el DVD. Este es nuestro mapa prácticamente para el sistema de gestión. Ya creo que no han venido la semana 26. Esto hemos explicado ese día. Y de aquí viene toda la presentación que nosotros estamos haciendo. Esto por favor tenganlo siempre, se les hace incluso que lo queden a la mano. Y aquí tienen todos los requisitos. Esto es importante que ustedes lo tengan. Siempre lo repasen, siempre estudien esto. Prácticamente, acá está todo el curso. Acá. Esto es integración. Luego,
plan de integración, por ejemplo, de los requisitos comunes. Todito los requisitos comunes acá tienen. O sea, tú cómo estableces un plan para que tú implementes un sistema de gestión, pero primero de los requisitos comunes, que sea lo más fácil, ¿eh? Así empiezan las empresas al mismo tiempo, integran los tres, pero empiezan por los comunes, porque son los que más se parecen. Como segundo punto pueden continuar con los requisitos homólogos, que es un poco ya más o menos no tan sencillo como lo que es homólogo. Y termina con los requisitos específicos. Eso también se les habló la otra semana. También tienen el DVD. Aquí están los requisitos específicos. Todo esto, miren, todos son específicos. Por ejemplo, acá enfoca el cliente con 9001, consulta por situación hemos visto que es 45001, aspectos ambientales 14001, HIPERS, igual, infraestructura, calidad, ambiente para los procesos, calidad, conocimiento de la organización, calidad. O sea, el que tiene más requisitos específicos es calidad, sobre todo el numeral 7. Numeral 7. Listo, ahí tenemos eso. Aclarado el asunto, revisen la información y damos por concluida la sesión de hoy día si no tienen alguna pregunta o inquietud. Entonces los acuerdos para la siguiente semana es traer el acto, estudiar, en ese caso, el capítulo 6 de la norma y el capítulo 7, incluso el 8, el 7, si pueden hacer el 8 mejor, el capítulo 6 y el capítulo 7 de la norma. Entonces, para que podamos avanzar, que ustedes hayan leído la norma va a facilitar de mucho, y además que revisen la información igualmente. Como tienen toda la presentación y en el DVD, revisen todo lo que se ve más adelante. Y si tienen preguntas, anótenlo, apúntenlo y estamos para eso. Cosa que de esa manera justo nos va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, como quieran, 2 sesiones, ¿cuántos capítulos nos faltan? Terminar el 6, que va a ser con los formatos, por eso se nos va a pasar un momento. Luego, continuar con el capítulo 7, que son bastantes. Ahora, en 9001 son muchos requisitos, y finalmente entrar a la 8, a la 9 y la 10. Y justo de ahí el tiempo. Ahora, de ahí se está preparándose un plan de implementación del sistema de gestión. Eso ya será compartiendo información, atendiendo como consultoría o como consulta por parte de ustedes. Y de esa forma lo que queremos es que se establezca en este curso la comprensión sí o sí del sistema de gestión integrado. Listo. Nos vemos en la próxima sesión, 5:30. Ya les comunicamos.